En Radio Sefarad, La Crónica. Tenemos la suerte de hablar de nuevo con Sergio Levinsky. Bienvenido, Sergio, a Radio Sefarad. Hola Raquel, ¿qué tal? Un placer como siempre, ¿cómo estás? Pues bueno, deseando analizar contigo ese partido de la final del Mundial 2026. Ya saben que Sergio Levinsky, aparte de ser colaborador y amigo de Radio Sefarad, es el responsable de programas como Ponga en Juego y Sergio Levinsky en YouTube. Eres muy famoso en TikTok, Sergio, y la persona perfecta para que nos ofrezcas las claves de ese partido que concluyó con la victoria española frente a la escaleta, frente a la selección argentina. Gracias por tus felicitaciones. Esperamos que no estés muy disgustado por ese segundo puesto. No lo estoy. Fíjate que para Argentina, de todas maneras, si uno lo analiza en frío, cosa que todavía no es del todo posible porque es muy reciente la final, pero si lo analizas en frío y dejas pasar un mes, 2, 3, Argentina llegó a 3 finales en 4 últimos mundiales, con lo cual estar en la élite es lo más importante. Luego puedes ganar, perder. A mí me parece que Argentina ganó muy bien y mereció ganarle a Francia el mundial pasado sin sufrir en los penales. Y ahora me parece que debió perder por más de un gol. O sea, es una diferencia grande porque las circunstancias cambiaron y es muy largo de explicar, pero casi te diría que hay, como siempre, a mí, mira, soy sociólogo también y los sociólogos decimos siempre que los hechos sociales son multicausales. No hay una sola causa normalmente. Y en este caso creo que hay varias diferentes. Algunas argentinas, otras españolas. Porque, por ejemplo, España para mí le puso sobre la mesa a Argentina 22 años de coherencia de trabajo, ¿no? Son 22 años de un estilo, de jugar siempre igual, y como decía Menotti sobre Luis Aragonés, que para mí fue el gran fundador de esta etapa en 2004, España dejó de ser toro para ser torero, ¿no? Y entonces cogió el toro por las astas y dijo, basta de correr, empecemos a jugar, ¿no? Y empezó a jugar y empezó a tener estilo propio, un estilo al ras de suelo, un estilo estético, bonito, de tener el balón, que a mí me encanta. Para mí la clave del fútbol es tener el balón y no dárselo al rival, porque si tú no le das el balón al rival, Raquel, de sentido común, el rival no te puede atacar porque no tiene el balón. Entonces ya de por sí, ya empieza bien, porque ya el otro no te molesta, y fíjate que España recibió un solo gol en contra en todo el Mundial, porque es que el rival no le agarra al balón. Unai Simón ganó el Guante de Oro al mejor portero y en realidad no le conocemos la cara, porque es que Unai Simón le podían haber traído una silla y un periódico que daba lo mismo, no le chutan. ¿No? Entonces, ¿por qué no le chutan? Porque es imposible chutarle si el balón lo tiene España. Y España tiene siempre el balón. No siempre lo usa bien, pero es muy difícil en un equipo de 11 jugadores jugar siempre bien, pero siempre es correcto, lo cual ya es mucho decir, que es un equipo correcto, un equipo que juega casi siempre con sentido común. ¿Quién está libre? Le doy el balón a Lamine. Lamine está ocupado, le doy el balón a Nico Williams. Nico Williams está ocupado, le doy el balón a Pedri. Pedri está ocupado o no anda bien hoy, lo pongo a Fabián Ruiz. Es decir, esto es lo que tener un plantel de 26 jugadores, todos buenos. Quizá nadie es 10. Rodri es el que más se acerca con un 9, pero el resto es 7. Pero ¿sabes lo que es tener, Raquel, un plantel de 26 jugadores con 25 7 y un 9? Casi nadie tiene eso. Es muy difícil eso. Y entonces le tiró sobre la mesa a Argentina 22 años de coherencia. Y Argentina no tiene esa coherencia. Tiene algunos jugadores que son más de 7. Tiene quizá 2 o 3, un 10 y un par de 9. Pero en la vida, incluso en la escuela, Raquel, lo sabemos, quizá el mejor alumno es el que saca buena nota en todas. No el que es buenísimo en matemáticas y no tan bueno en química, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa a Argentina. Argentina tiene algunos problemas en algunos puestos y además otro problema que hubo en Argentina es que Scaloni en el tercer partido, cuando Argentina tenía 6 puntos de 6 en el grupo, jugó contra Jordania con suplentes, que era lógico, para descansar los titulares. Ahora, esos suplentes eran jugadores de la renovación, los nuevos, que Scaloni esperaba mucho de ellos, que en ese partido mostraran el hambre de querer estar arriba. Y esos jugadores no mostraron hambre. Argentina jugó mal, le ganó a Jordania porque Jordania está muy mal rankeado. Era fácil ganarle a Jordania. Argentina le ganó igual, pero Scaloni no es tonto, no come vidrio, y se dio cuenta que había unos jugadores que no estaban para el Mundial, que no eran lo que él pensaba, y los borró a partir de ahí del Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Jugó con un plantel de 17 de 26,
Y claro, cuando tienes que remontar partidos, cambiar de ciudad, viene el calor, viene todas las circunstancias, vino lo de Inglaterra que para Argentina fue una final, y con 17 jugadores de 26, cuando España contó con los 26, es, claro, es una decisión propia de Argentina, ¿no? Pero la pagó carísimo, porque no tiene recambio, porque están todos fundidos. Y entonces llega el partido con España no del todo bien en ese punto, y mentalmente también quemado por lo que tuvo que hacer con Inglaterra, que fue un partido tremendo que quedará en la historia argentina. Pero Ujú. 4 días después estaba la final, nada más y nada menos, y esperando el mejor equipo de todos, que no te da el balón. Entonces, para mí, esa fue la clave importante. Argentina, Raquel, yo creo que perdía con España en cualquier lugar y circunstancia, pero probablemente hubiera jugado un 30% mejor de lo que jugó. Jugó demasiado mal. Ujú. Eso para mí fue lo que ocurrió. Hablando, sí, si hubiera llegado en una mejor forma física, que es lo que estás comentando, ¿crees que el nivel deportivo no, no tanto en el fútbol, sino en la deportividad, crees que hubiera sido diferente? Porque nos decepcionó Argentina y no solo en el juego, Sergio, nos decepcionó en su comportamiento poco deportivo, que incluso he podido leer que la FIFA va a investigar. Sí, yo creo que hay algunos jugadores argentinos, porque no es todo el equipo igual, ¿no? Pero hay algunos jugadores argentinos que se pasan bastante de la línea. Se pasan bastante. Eso ha ocurrido incluso en Qatar cuando Argentina ganó. Y Paredes, por ejemplo, es un jugador que ha tenido contra Países Bajos, no sé si lo recuerdas en cuarto de final, aquel balón que reventó contra el banco de suplentes de Bangal, que Mm. todavía hoy nadie entiende qué le pasó en la cabeza, ¿no? Para reventar así un balón que le pudo haber quitado la cabeza a alguno y que por suerte no le dio a nadie, pero fue tremendo eso y generó toda una pelea larguísima con Países Bajos, que se la llamó la batalla con Países Bajos, porque fue así, y en este Mundial repite contra España, o la falta de Enzo Fernández de la expulsión mismo, ¿no? Es decir, hay 3 o 4 situaciones ahí. Que me sorprenden a medias, porque ya los conozco y son jugadores demasiado competitivos, pero que se le va a veces la cabeza, ¿no? Y es bueno, es una cuestión temperamental. Por ese mismo temperamento, Raquel, Argentina le sacó a España un empate hasta el segundo tiempo de la alargue. O sea, cualquier otro equipo lo pierde antes. Jugando como jugador Argentina, con cualquier otra camiseta, España llevaba ese partido a 3-0, 4-0. No le iba ganando a Argentina porque esa misma guarrada a veces le sirve para defender, ¿no? Con uñas y dientes, Mm. pero se pasan de la Sí, raya. Sí, eso se... sí. Qué pena que eso enturbiara el partido. Además, de alguna manera también sé que los oyentes argentinos no van a estar de acuerdo y espero no ofender a nadie, pero de alguna manera también la figura de Messi se vio enturbiada, ¿no? La grandeza de Messi que todos conocemos y admiramos, pidiendo la expulsión de Cucurella, un poco a la desesperada, ¿no? Y sí, yo creo que ahí era más impotencia que otra cosa. Piensa que quizá, esto es muy discutible, no sabemos todavía, pero pudo haber sido el último partido de Messi en el Mundial. Messi soñaba con una segunda corona, la tuvo a un solo partido, veía que el equipo no funcionaba, entonces pudo haber pasado eso, pudo haber pasado eso. Pero a mí me parece que ahí sí, no coincido tanto contigo, me parece que no cambia mucho la figura de Messi por haber reclamado algo o por alguna cosa de estas. Es como que fue demasiado inmensa la figura como para que por un reclamo de estos... O sea, yo a Messi sí que lo saco de eso porque me parece que casi nunca en su carrera se ha quejado, lleva 22 años al primer nivel, es un jugador que siempre le hacen falta, la cantidad de faltas que le han hecho a Raquel y que Messi le dio la mano al que le hizo la falta y se levantó sin decir nada. Es decir, vino Sergio Ramos a abrazarlo y Messi lo abrazó a Sergio Ramos. Luego del partido, Ramos es uno de los que le dio duro en los Real Madrid, Barcelona, luego se hicieron amigos en el Paris Saint-Germain. Pero no, me parece que es una circunstancia, lo de Messi es más del juego. Lo otro sí, lo de Paredes, lo de Enzo Fernández, lo de tantos jugadores, a mí no me gusta, nunca me gustó. También hay que saber perder y cuando se pierde hay que aceptarlo. Y en este caso, cuando se pierde de punta a punta un partido, no hay dudas de Ujú. eso. O sea, aquí Argentina perdió por mucho, perdió por mucho. Las razones que te digo no son excusas, sino que es culpa de Argentina. O sea,
Son razones que Argentina tomó malas decisiones. Eso, España no tiene que ver con eso. Que Scaloni haya decidido sacar a 9 o a 7 de jugadores de 26 durante todo el resto del torneo, y España puede decir, bueno, ¿y a mí qué? Yo salí a jugar la final y lo que ustedes hagan es un tema de ustedes, ¿no? Es así. O sea, por eso te digo, no es una excusa, sino que son explicaciones desde lo que a Argentina le pasó. Lo Ujú. cual no significa que España no haya sido inmensamente superior, que haya merecido el título largamente, porque además fue el mejor equipo durante todo el Mundial, aunque, como te digo, esto sí va para España, me parece que el equipo de Sudáfrica 2010 es largamente superior al actual. Era un equipo de estrellas, y este es un equipo de muy buenos jugadores, que, con un gran jugador como Rodri, y probablemente Lamine, que es un genio a futuro, que lo veremos probablemente, ¿no? Y que ha ganado demasiado, incluso mucho más que Messi a la edad que tiene Lamine, mucho más que Messi. Bueno, Pero fue muy emocionante verles abrazados, ¿no? Cuando Messi se levantó, no, algo que no hicieron muchos de los jugadores argentinos para abrazar a Lamine. Tú estuviste allí, Sergio. Una de las críticas que se hace a la selección argentina es que le dieron la espalda a la española a la hora de la entrega de medallas. No sé si fue porque fueron a saludar a los aficionados, fue algo, un gesto intencionado. Tú cómo lo interpretas? habría que ver qué pasó en ese momento preciso, pero en general en Argentina se suele aceptar bastante poco. No hay mucha deportividad en eso, no se trabaja mucho. Me sorprendió, sí, al mismo tiempo, rarísimo que los jugadores argentinos no se quitaran la medalla de plata del cuello, porque se la suele quitar el que pierde, que para mí es horrible eso, porque es no aceptar no solo la derrota, sino que el segundo puesto es un muy buen lugar. En un Ujú, Mundial de 48 ha salido en el puesto 2. O sea, no es indecoroso. Has llegado a la final, has empatado en los 90 minutos la final. No es indecoroso. Y bueno, no se han quitado la medalla, lo cual es raro porque habitualmente los jugadores argentinos lo suelen hacer. Pero esto de dar la espalda a los festejos a mí me parece muy malo, no me gusta esas cosas. Yo, claro, al no vivir en Argentina, ya tengo una mirada un poco más distante de esas cosas y a mí molestan estas cosas, me molesta esa imagen que termina dando, que luego se habla y se habla y con justicia de eso, y es incorregible. Yo creo que es un gen competitivo que se va, es lo que te decía antes con Paredes, ¿no? Un gen competitivo que se excede de la línea, que ujú. se excede de la línea. O sea, tú puedes tener un gran gen competitivo, pero cuando pierdes y el árbitro pitó al final, se acabó. Se acabó y ya está. O sea, ahí Mm. terminó tu juego competitivo porque el partido acabó. Entonces hay un rival que ganó, en ese caso, tú has ganado además miles de veces y si te toca perder, bueno, pierdes unas de 10. Bueno, cuando pierdes tienes que aceptar que perdiste. Ujú. Lo bueno es que las aficiones, el ambiente, por lo menos en España, se cruzaban por las calles después del partido. Mucha gente con las camisetas argentinas, por supuesto, muchos con la camiseta de la selección española. El ambiente fue bueno, no tanto antes, ¿no? Que lo hablábamos en esa previa que tuviste la amabilidad de grabar, en la que comentábamos, bueno, cómo cierta parte de la afición argentina había desmerecido a la selección española y eso contribuyó a que los españoles tuvieran muchas ganas de ganar Argentina y muchos otros países de que perdiera Argentina, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la afición? Si los jugadores se excedieron en la, vamos a llamar, picardía, entre comillas, la afición también pecó de soberbia en ocasiones, Sergio. Ahí yo creo que no. Yo creo Ujú. que Argentina era una cierta antipatía en general, no en España, no, en España al contrario. A mí me sorprende siempre eso que hay una enorme amabilidad con los argentinos, siempre estamos agradecidos porque yo sé que nos quieren, nosotros también los queremos. O sea, no, yo creo que fíjate que el himno español en ningún momento fue pitado, hubo mucho respeto, cosa que con Inglaterra no ocurrió, por ejemplo. Pero yo creo que no, que Argentina genera, hay que entender ahí, hay razones de todo tipo con esto, ¿no? O sea, Argentina genera, por ejemplo, mucha pica con Chile, con México, y otra cosa que también pasó es que mucha gente quiere que el campeón sea nuevo.
O sea, esto es muy del fútbol, ¿no? Mucha gente en el mundo quiere que si hay un campeón, que no se repita. Otra vez Argentina no. Hasta había publicidades con eso. Otra vez Argentina no, ¿no? Algo así como que, bueno, ya está. También esto de que son guarros algunos. Si la una mezcla de distintas cosas depende del pueblo. Así como Argentina tiene increíblemente, Raquel, fanáticos en Bangladesh, en India, en varios países. Tiene fanáticos históricos, ¿no? Que salen a la calle a festejar cuando gana Argentina, que en Argentina nadie entiende por qué. Pero es así. Bueno, tiene gente en contra importante. Bueno, ni hablar de los ingleses, pero yo creo que más pueblos latinoamericanos, algunos pueblos latinoamericanos. Es que Argentina ejerció, Raquel, una gran influencia en los años 30 a 50, 60, diría que hasta los 70, quizá, principios de los 70. Ejerció una enorme influencia, casi como el que Estados Unidos ejerce en otros países, ¿no? Fue muy fuerte. Argentina es un país económicamente muy fuerte y que ejerció una influencia cultural enorme. No hay quien en Latinoamérica no haya leído El Gráfico, por ejemplo, la revista El Gráfico, que lamentablemente cerró, pero que es una revista de una pluma increíble, brillante de esos años, y que no hay gente en toda Latinoamérica. Tú haces un recorrido hasta México, y de México hasta Tierra del Fuego, todo el mundo leía El Gráfico. Fíjate Ujú. hasta dónde llegaba, ¿no? Entonces, esa influencia cultural en el cine, en la música, en la literatura, en las revistas deportivas, en el fútbol, a veces genera broncas también. Entonces, Mm. yo creo que hay amor y odio, depende, y a veces hay amor y odio hasta en la misma persona, depende del caso, ¿no? Es decir, es bastante complicado ese tema, pero creo que no es algo por la hinchada argentina o por... No, no creo que es más algo general de que otra vez Argentina no, a ver si lo ayuda mucho a Argentina, esto se dijo mucho durante todo el Mundial, y Ujú. fíjate que con el VAR eso no es posible, no es posible. Eso es lo que comentabas en esa previa que hicimos. No tenemos prórroga, lamentablemente. Tenemos que despedirte porque tienes que ir al aeropuerto para abandonar Estados Unidos, para cerrar este Mundial 2026. Querido, un titular para esta crónica que te agradecemos muchísimo. ¿Para la crónica en particular o para el Mundial en sí? Si Para, es para, para lo que tú quieras, para esta charla que hemos tenido, un titular de ese enfrentamiento entre España y Argentina, entre ese partido que, como tú decías, ya es historia. Y yo diría coherencia y decepción. O sea, coherencia por el lado de España y decepción por el lado de Argentina, ¿no? Una decepción grande desde todo lugar, porque desde el juego y desde el resultado, ¿no? O sea, es muy decepcionante un ciclo de 8 años tan bueno que terminar así. Y coherencia por el lado de España, es lo que te decía al principio, ¿no? España le ganó un partido, es que le tiró 22 años de trabajo. Entonces, eso es que quizá para nosotros es un gran aprendizaje, ¿no? Tener un estilo, pero trabajar, profundizar en ese estilo, y no importa nada, seguir trabajando, seguir trabajando. Perdiste, bueno, continuar trabajando, continuar igual. Es decir, no cambiar, que somos siempre proclives a los cambios rotundos de un día para el otro, ¿no? Y no es así, es continuar. Por eso, coherencia y decepción, creo. Pues ponga en juego con Sergio Levinsky. Muchísimas gracias, buen viaje y de Muchas nuevo gracias. nuestro agradecimiento por ser nuestros ojos y nuestra voz en el Mundial 2026. Gracias, Sergio. No, por favor, Raquel, un beso enorme y ya nos comunicaremos cuando llegue a Madrid. Un beso grande.